open up our Bibles to the book of Exodus, Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodos, chapter 34, capítulo 34, verse 6. versículo 6. It says, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Jehová Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amen. Amen. You may take a seat. Pueden tomar asiento. And I just want to pray. And I just pray that you guys also pray for me. Vamos a orar y espero que ustedes también oren por nosotros. My God, I ask you right now, Lord, that your word would come forth. Te pido, Señor, que tu palabra sea manifiesta. That your word, my God, Que tu palabra, your powerful word, tu palabra poderosa, your word that changes hearts, your word that brings repentance, your word that transforms. So God, Tu is what we palabra- ask you today. tu palabra que cambia corazones, que hace que nos arrepentamos, Señor. Esa es la palabra poderosa que pedimos en esta mañana. And I know that I can speak for everyone here, my God. Y yo sé que yo puedo hablar por muchos aquí, Señor. We want to hear your word. Queremos escuchar de ti. So use me, Lord, as your vessel, Úsanos como tus vasos and get me out of the way, God. y remuévenos, Señor, For the glory of your name, I para tu pray. gloria, Señor. Amen. Amén. Amen, amen. Okay, so the Lord, your God, is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Jehová Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. And what I want to focus on today is the third characteristic that it talks about there, which can also be translated as long-suffering or as patience. Quiero centrarme en la tercera característica, que es lento para la ira, que también se puede traducir como sufrimiento prolongado o paciente. And we serve a God that is patient. Servimos a un Dios que es paciente, It's part of who he is. It's part of his character. es parte de Él, es parte de su carácter. And if we want to grow in godliness, patience is a virtue that we have to display. Y si queremos crecer en piedad, la paciencia es una virtud que debemos mostrar. Actually, it's part of the fruit of the Spirit. Es parte del fruto del Espíritu. And because it is, that means it comes from God. Y porque es el fruto del Espíritu viene de Dios. Just like love, joy, peace, Es como el amor, alegría, paz, it comes from God. viene de Dios, It's produced by the Holy Spirit. es producido por el Espíritu Santo And its purpose is to give glory to God. y su propósito es para dar gloria a Dios. Because fruit, Porque el fruto, patience, paciencia, is how you prove that you are living a life of obedience and consecration to God. es la forma en que demuestras que estás viviendo vidas de obediencia y consagración a Dios. If we read in John Si leemos en el libro de Juan, chapter 15, capítulo 15, verses 5 through 8, versículos del 5 al 8, okay, look what it says. He says, Jesus is speaking. He says, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. And then look at verse 8. By this meaning by giving fruit, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y mira lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mismos mis discípulos. Amen. Amén. So we glorify God when we give fruit. Glorificamos a Dios cuando damos fruto.
So we all need to exhibit more patience. Nosotros debemos de exhibir más paciencia. And we live in a world where time affects everything. Vivimos en un mundo en el que el tiempo afecta casi todas las áreas de nuestra vida. We have schedules, we have plans, we want everything to be comfortable, we want things done our way and in our time. Tenemos horarios, planes, queremos estar cómodos, las cosas hechas a nuestra manera y en nuestro tiempo. And we need to have patience, godly patience, with our brothers, with our coworkers, with our children, with our phones, with everything. Tenemos que tener paciencia, la paciencia que viene de Dios para con nuestros hermanos, paciencia en el trabajo, con nuestros hijos, paciencia hasta con nuestros teléfonos, I say etcétera. patience with my phones because I say, hey Siri, and it takes too long. Yo digo paciencia I don't con mi have patience. teléfono porque yo le digo a Siri algo y Siri no me hace caso. Patience when we drive. Paciencia cuando manejamos. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amén. But I'm speaking from me. Yo estoy hablando de mí mismo. I always thought that when it came to the fruit of the Spirit, Cuando vino acerca del fruto del Espíritu, I struggled to love, to be peaceful, but I thought that with patience, I had that one down packed. yo tenía dificultad con el amor y con otros frutos y yo pensaba que con la paciencia yo estaba bien, Because some people seem like they're naturally patient, porque hay personas que naturalmente son pacientes, but we're talking about godly patience. pero estamos hablando de la paciencia que solamente viene de Dios. And how many of you know that God knows all things and He's always teaching? ¿Cuántos saben que Dios conoce todo, lo sabe todo y siempre nos está enseñando? You just got to be humble and always listen. Y siempre tenemos que ser humildes e inclinar nuestro oído para escuchar. Because God taught me a lesson about patience Porque Dios me mostró a mí una lección acerca de la paciencia. one day when I was teaching a lesson on math. Cuando yo estaba enseñando Una lección de matemáticas. there you go. A mi hija. And in case you don't know, me and my wife, we homeschool our kids. Estaba enseñando una clase a mi hija de matemática y en caso que ustedes no conozcan, nosotros le damos clase a nuestros hijos en el hogar. I help them with math and she helps them with everything else. Él le ayuda con la clase de matemática a ambos y yo le ayudo con las otras clases. And I have a background in engineering, so Y- I love math and I hate reading, I hate writing, I just hate it. Yo tengo mi bachillerato en ingeniería, so a mí me gusta la matemática, no me gusta leer, no me gusta hacer las otras clases. And so whenever I have to help them in math, I get a little frustrated, impatient at Cada vez que yo tengo que enseñarle a ambos la matemática, me vuelvo impaciente, But I've learned. pero he aprendido. But and there came a point with my daughter Vino un punto con mi hija that every day I was getting frustrated, I was getting impatient. que todos los días se estaba enojando y se estaba frustrando con ella. Because she didn't grasp everything quickly the way I wanted it and the way that I grasped it. Porque ella no entendía tan rápido como yo quisiera que ella lo entendiera o como yo lo había entendido. And I was showing very little mercy. Y él estaba mostrando una misericordia muy pequeña. And I'll leave it there. Okay, you can talk to Nati later and you'll know more stories. But one day, Pero un día God brought back to my memory Dios me trajo a mi memoria some of the specific questions that I would ask her in my anger and in my frustration. unas preguntas específicas que yo le hacía a ella cuando estaba enojado y frustrado. So I'm just going to read them Yo las voy a leer and just pray that God ministers to you how He ministered to me. y ore que Dios le ministre a ustedes de la misma manera que Él me ministró a mí. So I would tell her, Yo le decía a ella, didn't I teach you this before? ¿no te enseñé esto antes? Were you not listening? ¿No estabas escuchando? Why are you making the same mistake again and again? ¿Por qué estás cometiendo el mismo error una y otra vez? Did you forget what I taught you? ¿Olvidaste Do lo you que te even enseñé? care about what you're doing? ¿Te importa hacerlo bien o no? Did you read the notes and the instructions?
¿Leíste las notas y las instrucciones? And I started thinking that, you know, God may ask the same questions of me in my spiritual walk with Him, Y empecé a pensar que aún Dios me haga cuando me hizo esas preguntas acerca de mi caminar espiritualmente con Él. but yet He is not like me. Pero Él no es como yo. He's a God who is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. Él es un Dios que es misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia. He is patient with me even though I make the same mistake again and again. Él es paciente conmigo a pesar de que cometo el mismo error una y otra vez. He's patient with me even though I don't put into practice what He taught me. Él es paciente conmigo a pesar de que no pongo en práctica lo que Él me ha enseñado. Or I seem indifferent at times with Him. Parezco indiferente a veces. He's patient with me when I don't seek His help through the reading of the Word and prayer. Él es paciente conmigo cuando no leo su palabra o cuando no busco su Or when I rostro. forget what He has taught me when He says that He is an ever-present help in time of need. O cuando olvido lo que Él me ha enseñado, que Él es una ayuda presente, constante en todo tiempo de necesidad. So what He taught me is Lo que that Él me enseñó, the best way to practice patience with others is to never forget the patience that He has had with me. Él me enseñó que la mejor manera de practicar la paciencia con los demás es nunca olvidar la paciencia que Él ha tenido conmigo. Amen. Amén. And so I learned that Nati wasn't the problem. Yo entendí aprendí que Nathania no era el problema. The math problem was not the problem, El problema de matemáticas no era el problema. but my impatience was the problem. Mi impaciencia era el problema. Because my impatience was not allowing me to teach her in a loving and in a joyful, peaceful Porque mi way. impaciencia no me dejaba enseñarle a ella en una manera amorosa, tierna, siendo misericordioso con ella. And so today what I want you to focus on and reflect on is this question. How patient has God been with you? Quiero que reflexiones sobre esta pregunta. ¿Qué tan paciente ha sido Dios contigo? Just on this year alone, Solo en este año, we're in the 4th month, going into the 5th month. porque estamos ya para entrar al 5º mes del año. And if you remember, Y si te acuerdas, God has called us to a year of consecration, to consecrate ourselves before Him. Dios nos ha llamado a un año de consagración a Él. And I believe that if you're honest with yourselves, many of us are not where God wants us to be. Y si somos honestos con nosotros mismos, no estamos en donde Dios quiere que estemos. Think about it. How many times do we draw away from Him to our phones? How many times do we do things in our way and with our schedule, in our time, and don't even consult Him? ¿Cuántas veces ha querido acercarse Él a nosotros, pero nos separamos de nuestros teléfonos? ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas en nuestro horario o en nuestra manera o en nuestro tiempo? We pray quickly and we think that because He hasn't said anything, well, then the answer is yes, because we're so impatient. Oramos rápidamente y pensamos que como Él no ha dicho nada, entonces la respuesta es sí. Instead of being patient and actually waiting for Him to say yes. En vez de ser pacientes y esperar a su respuesta. Or how many times have we fallen for the same sin over and over again? One step forward, 2 steps backwards. ¿Cuántas veces hemos caído en el mismo pecado una y otra vez? Un paso al frente, pero dos atrás. How many times have we mistreated our brothers, been impatient with them? How many times have we spoken bad about somebody? ¿Cuántas veces hemos maltratado a nuestros hermanos? Hemos sido impacientes con ellos o los hemos tratado mal. God doesn't treat us the same way we treat our brothers. Amen. Dios no nos trata de la misma manera que nosotros God- tratamos a God nuestros is hermanos. patient and He does whatever He has to do to draw you back to Him. Dios es paciente y Él hace todo lo necesario por atraernos hacia He Él. doesn't grow tired of you, Él no se cansa de ti, give up on you. Él no se da por vencido, The Word of God says He will never leave me nor forsake me. Él no te deja ni te desampara. You know why? Because His ways are not
our ways. porque sus caminos His no son thoughts nuestros are not my caminos, thoughts. porque sus pensamientos no son sus He pensamientos. doesn't forgive like we forgive. Él no perdona como nosotros He doesn't have perdonamos. mercy like we have mercy. Él no tiene misericordia de la misma manera que nosotros And his tenemos. patience is not like your patience. Y su paciencia no es la misma de nosotros. He is slow to anger and abounding in steadfast Él love. es lento para la ira y grande en So what misericordia. abounds in him is not anger, frustration, bitterness, resentment, or vengeance, but what abounds in him is love, mercy, grace, forgiveness. Lo que abunda en él no es la ira, la frustración, la amargura, el resentimiento, sino el amor, la misericordia, el perdón y la gracia. So it's God's patience that we need. Es la paciencia de Dios la cual necesitamos. The same patience that he has with us is the same patience I want to have with you. La misma paciencia que Él tiene para conmigo es la misma que quiero tener para contigo. In fact, I don't like to do this, but tell your neighbor, the same patience that God has with me is the patience I need to have with you. Dile a su hermano, la misma paciencia que Dios tiene para conmigo es la misma paciencia que yo quiero tener contigo. Amen. The same patience that Christ displayed in his suffering is the same one I want to have when I'm going through suffering and trials. La misma paciencia que Cristo mostró en su sufrimiento es la misma que yo quiero tener cuando estoy pasando por pruebas. Amen. So let's talk about patience. There's two types of patience that the Bible describes. Vamos a hablar de dos tipos de paciencia que la Biblia describe. Okay? Talks about patience with others and patience in circumstances, patience with God. Habla acerca de la paciencia con los demás y habla de la paciencia de Dios o para con Dios. Amen. So let's read patience with others. Let's cover this first. So 1 Thessalonians 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. And I just want to ask you, who do you think, with which people do we have to have patience with? Y quiero que pienses, ¿con qué tipo de persona deberías de tener tú misericordia, Paciencia. paciencia? Just think about it. As we read this verse, and the verse is going to answer the question, okay? Vamos a leer el versículo y el versículo nos va a dar la respuesta. Paul says to the church, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. So think about the person that gets you the most angry, frustrated, whoever it is, they may be next to you, I don't know. Think about that person. Piensa en la persona que más te enoja, más te frustra, quizás está sentado al lado tuyo. All right, your children, your husband, your wife, whatever. Tu esposo, hijo, hija o esposa. God commands you to be patient with everyone. Dios te ordena que seas paciente con todos. Now, this word patience is in Greek is macrothumia. Paciencia en el griego es macrotumia And it refers to patience with people. y se refiere a la paciencia con las personas. Sometimes it's translated as long suffering. Aquí, y a veces es traducido como sufrido. So what does that word mean? Macrothumia. ¿Y qué significa esta palabra macrotumia? So macro in the Greek means distant, far away. Macro en el griego significa distante o muy lejos. And thumia comes from the word thumos, which means anger. Y tumia está relacionado con tumos, que significa ira. So here, patience, a patient person is a person who pushes his anger far away. Una persona que es paciente es una persona que aleja su ira. So if you're a spirit-filled person, if the Holy Spirit dwells in you and is controlling you, then any outburst of anger is far away. Si eres una persona que está llena del Espíritu Santo y Él gobierna tus sentidos, cualquier arrebato de ira que nosotros tengamos lo vamos a empujar lejos. It's at a distance. Va a estar lejos, a distancia. People with macrothumia, La gente con patience, macrotumia, paciencia, they think before they speak. They think before they act because their anger is not
automatic in their mouth. It's far away. Ellos piensan antes de hablar, antes de actuar, porque tienen resistencia, porque su enojo está lejos de ellos. That's patience. Eso es tener paciencia With your brother. con tu hermano, Amen. With your brother that angers you, con el, frustrates you. con el hermano que te hace enojar y te frustra. That's what patience is. Patience is not just waiting. Eso es paciencia. Paciencia no es solamente esperar. Now, I want you to think about the best example of that type of patience. Quiero que pienses cuál es el mejor ejemplo de este tipo de paciencia. The greatest example of this, the greatest display of this patience is God responding to our sin. La mayor muestra de paciencia es la respuesta de Dios a nuestro pecado. Remember, he's slow to anger. Acuérdate que Él es lento para la So ira. instead of him responding with his wrath, with his just wrath, and destroying every single one of us, he held back his judgment, and he provides a way through Christ to satisfy his wrath. And instead, because he's abounding in love, instead he shows us mercy, love, forgiveness, grace. En lugar de responder, eso es Dios, en lugar de responder con su justa ira y destruirnos, Él retiene su juicio y proporciona un camino a través de su Hijo para satisfacer su ira y nos mostró misericordia, gracia y perdón. But us, on the other hand, we're so impatient with each other. Pero nosotros, en la otra, nosotros somos muy impacientes para con nuestros hermanos. We're quick to pass judgment. We're quick to let our anger control us, Somos muy rápidos o apresurados para juzgar, to retaliate, to seek vengeance, to be condescending. para tomar represalias, buscar ventaja, venganza. Whenever people mistreat you, when they provoke you, or when things don't get done in your way and in your time. Cuando la gente te maltrata, cuando ellos te provocan o cuando la gente hace cosas, no hace las cosas a tu manera o en tu tiempo. So think about this. Piensa, Impatience, or impaciencia anger that's not controlled, o un enojo que no es controlado, it causes us to do to others what they have done to you. te provoca en hacerle a otros lo que ellos te han hecho a ti. You need godly patience to do what Jesus commanded, the golden rule, right? Do to others what you would have them do to you. Necesitas paciencia piadosa para obedecer las palabras de Jesús, que dice, Don't treat them the way they're treating you. Él no dice, no los trates de la manera que ellos te traten a ti. That's not what he's saying. Oh, treat them the way they're treating you. No, Él no te está diciendo, trátalos de la misma manera que ellos te tratan. No, he's saying treat them the way that you would have them treat you. Él dice, trátalos a ellos de la manera que tú So quisieras it ser doesn't matter tratado. how they're treating you. You Por- treat them the way you would want to be treated. Porque no importa cómo ellos estén tratando a ti, sino tú los tratas a ellos de la forma que tú quisieras que ellos se trataran a ti. And that requires patience. Y eso requiere paciencia. That requires the Holy Spirit to take control and produce that patience. Eso requiere que el Espíritu Santo tome control para producir esa To paciencia. delay the anger, to push your anger far away. Para dejar que tu ira se vaya lejos. And to allow room for love and mercy and grace, forgiveness that your brother needs to see. Y para hacer un cuarto más espacio para el amor, la paciencia, la misericordia que tu hermano debe de ver. Those who walk with the Holy Spirit Esos que caminan con el Espíritu Santo are slow to anger, and their anger is far away. And Son- what dominates in them is not the anger, but is the love, the grace, the forgiveness. Los que caminan al paso del Espíritu Santo son lentos para la ira. Tu cólera, tu enojo es como el macrotumía, está muy lejos y lo que abunda en ti es el amor, bondad, perdón hacia tu hermano. Amen. So I want to talk to you about 5 things, 5 characteristics of this patient person, of someone who has macrothumia. Vamos a hablar de Patience. 5 características de una persona paciente, una persona que tiene macrotumía, That has patience toward others. que tiene paciencia para con otros. Okay? So number 1, Número 1, a patient person, we just said this, I think. A patient person
they leave room for love and mercy and grace and kindness to do their work. Una persona paciente deja espacio para que el amor, la bondad y la misericordia se ponga a trabajar. Because, and this is very important, godly patience is not just, well, I'm going to sit here and wait, and I'm going to hide my anger and my bitterness. I'm not going to let it show, and that's not what patience means. La paciencia piadosa no es solo que me voy a sentar aquí, y a reprimir, esconder mi ira, mi venganza, mi amargura de mi hermano. Nor does it mean I'm just going to sit here and take it and suffer and not deal with the problem. Tampoco significa que voy a sufrir voy a lidiar con el problema. But rather, patience, godly patience, seeks to respond to those who mistreat you in a godly way. Más bien, la paciencia piadosa busca responder a aquellos que nos maltrataron de una manera. Why? Because ¿Por qué? patience, I'm going to keep saying this, is slow to anger. Porque la paciencia es lenta para And the la ira. purpose of Y su- patience Y su propósito with others es para con otros, is to always heal the relationship. es para siempre sanar la relación, Not to aggravate the problem, but to show Christ. no para Agravar. agravar al problema, All right. sino traer sanidad. What it does is it seeks the good of the individual rather than the satisfaction of my emotions. I got hurt. I got hurt. No. It seeks the good of the individual first. Busca el bien del otro individuo en lugar de la satisfacción inmediata de nuestras emociones. Amen. So also remember this. Patience is part of the fruit of the Spirit. Recuerden también que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. The fruit. It's not fruits, it's fruit. It's one thing with Es- a lot of different perspectives, es different fruto. characteristics. Es fruto, no es frutos, es uno solo. Which means that your patience should always be accompanied with love, with joy, with peace. Lo que significa que siempre debe de ir acompañado, manifestado con amor, alegría, paz, And etcétera. I will prove it to you here. It says Colossians 1:11. The Apostle Paul to the church in Colossae says to them, he prays that they would be strengthened with all power according to his glorious might for all endurance and patience with joy. Pablo lo dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Ephesians 4:2, he says, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Amen. A patient person Una persona paciente is also a peacemaker. Number 2, es pacificador, they initiate peace. inician la paz. Why? Because patience is the Holy Spirit restraining your anger and letting peace dominate. ¿Por qué? Porque la paciencia es el Espíritu Santo refrenando tu ira y dejando que la paz domine. Amen. God loves peacemakers, Dios ama a los pacificadores, ones that are patient enough to seek peace before retaliation los que son pacientes para buscar la paz and don't seek retaliation. y no buscar venganza. You know why? ¿Sabes por qué? In the Beatitudes, he says, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. You know why? Because when you are a peacemaker, you're acting like your father. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas, cuando eres pacificador, estás actuando como tu padre. In the same way he brought peace between you En la misma and him, manera que Él trajo paz para con Dios, he expects you to bring peace between you and your brother. Él está buscando que tú traigas paz para con tu hermano. And we need patience for that. Y necesitamos paciencia. Look what Proverbs 15:18 says. Proverbios 15:18. Says, a hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow to anger and patient calms disputes. El hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Amen.
So what this tells me here is that you can't start a fight with a patient person. Aquí lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos iniciar una pelea con una persona paciente, Because he's not after defending his name. porque él no está en buscar a defender su nombre, He's after defending the name of God. porque él busca en defender el nombre de He's Dios. after waiting for instructions from God. Él permanece quieto ante el Señor esperando sus instrucciones. Amen. Number 3, Número 3, a patient person does not take revenge. una persona paciente no se venga. Romans 12:19 says, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amen. A patient person that's suffering mistreatment from other people, they leave every issue in the hands of God. Una persona paciente que sufre maltrato de los demás no ejerce su propia justicia. He trusts in the justice of God. Él deja todo y confía en el Señor. Amen. What we really should be doing always is following the example of Christ. Lo que debemos de hacer siempre es seguir el ejemplo de Cristo. 1 Peter chapter 2 verse 23 says, When he was reviled, he did not revile and returned. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. Primera de Pedro 2:23. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amen. So instead of retaliating, instead of trying to seek vengeance, Jesus entrusted himself to God. En lugar de tomar represalias, Jesús se encomendó a Dios que juzga con justicia. Amen. Number 4, a patient person speaks well about those who mistreat him. Número 4, una persona paciente habla bien de quienes le maltratan. Romans 12 verse 14 says, Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. They don't stir up anger because anger is far away from their mouth. They don't speak bad about their brother. Ellos no despiertan la ira en los demás con la boca porque la ira de ellos está muy lejos de ellos, son pacientes. And Proverbs 15 verse 1 says, A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Proverbios 15:1, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir su Instead furor. of gossiping, instead of ruining a person's reputation, what a patient person does is they pray for them. Okay? En vez de el chisme, en lugar de arruinar la reputación de otra persona, usan sus bocas para bendecirlos y orar Again, por ellos. Best example is Jesus. Y el Jesus, mejor ejemplo es Jesus on the Jesús. cross. Jesús en la cruz. When he said, Father, forgive them, for they know not what they're doing. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And number 5, a patient person always remembers the patience that God had with them. Número 5, una persona paciente siempre recuerda la paciencia que Dios ha tenido con ellos. Amen. So we're just going to read this in Spanish. This is the parable of the unmerciful servant. It's in Matthew. We're going to go to Matthew 18, Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18, verse 23 through 35. del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó su deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor con todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amen. So there's so much there, but what I want you to understand is this. Hay mucho ahí, pero quiero que entendamos algo. We are so much like the unmerciful servant every time that we are not, or that we lose our patience with others. Somos muy parecidos al siervo despiadado cuando perdemos la paciencia con los We demás, ignore and we forget the patience that God has had with us. porque ignoramos la paciencia que Dios ha tenido con We nosotros. forget that He forgave us the greatest debt. Nos olvidamos que Él perdonó la deuda más We grande. forget that Jesus paid the penalty for our sin debt in full. Nos olvidamos que Jesús pagó nuestra deuda de nuestro pecado en totalidad. Debt that we could never pay. Una deuda que nunca podríamos haber So pagado. when you put that in comparison, Cuando lo ponemos en comparación, any debt that you think is owed to you is insignificant. cualquier deuda que tú piensas que se te debe a ti es insignificante. You know, I owe someone to apologize. I owe no, no, no. You think about the great mercy and the of Christ in your life. Cuando piensas en la misericordia, en la gran misericordia de Dios para con tu vida, That should motivate you to have patience and Es- have mercy with your brother. eso te debe motivar a tener misericordia y paciencia para Because con tu no hermano. one can possibly offend me more than my sin has offended God. Porque nadie me puede ofender a mí más que mi pecado delante de mi Dios. And yet sometimes we forget about God's patience and we respond impatiently to our brothers. Y muchas veces nos olvidamos de la paciencia de Dios para con nuestras vidas y somos impacientes para con otros. We're so eager to punish the person while God is so eager to forgive them. Estamos tan ansiosos por castigar a las personas que nos hicieron daño mientras Dios está ansioso por We're perdonarlas. eager to exercise our authority while God is eager to exercise His love. Estamos ansiosos por ejercer nuestra autoridad mientras Dios está ansioso por ejercer su amor. This parable, I don't know about you, but it teaches me Esa parábola no sé acerca de ti, pero me enseña a mí that God's mercy and grace and patience is something I got to be thinking about every day. que la misericordia, amor y paciencia de Dios es algo que yo tengo que It estar should- pensando it should todos los motivate días. my behavior towards my brother and sister. Debe motivar mi comportamiento para con mis hermanos y hermanas. We should be slow to anger and quick to forgive our brothers when we think about that infinite debt that Christ paid for us. Debemos ser lentos para enojarnos y rápidos para perdonar a nuestros hermanos cuando pensamos en la deuda infinita que nos perdonó a través de Cristo. Because God is not pleased when we take for granted His patience. Dios no se agrada cuando cuando no le damos valor a la paciencia que Él ha tenido con nosotros. Or when we don't serve as an instrument of His patience toward others. O cuando no servimos como instrumentos de su paciencia a los demás. Because if you say you love God, Porque si tú dices que tú amas a Dios, then you must love your brother. debes entonces de amar a tu hermano. And if you love your brother, Y si tú amas a tu hermano, you must be patient with him. debes de tener paciencia para con ellos. Because love is patient. Porque el amor es paciente. Patience is one of the ways you show you love your brother. La paciencia es uno de los medios por lo cual mostramos el amor.
So yes, God expects us to be patient with one another. Dios espera que nosotros seamos pacientes con nuestros hermanos, But we also need to have patience with God. pero también tenemos que tener paciencia con Dios. Patience when we're waiting on God. Paciencia cuando estamos esperando de Dios. When He takes us through certain circumstances in our lives. Cuando Él nos pasa a través de momentos dificultosos en nuestras vidas. Those moments where you have no control, where you don't know what's going on, when things are not happening in your time and in your way. Momentos en el cual no sabemos lo que está ocurriendo. Momentos que no podemos tener control sobre ello. Del tiempo o de lo que está pasando. But look what God tells us about this. He says in Romans 12:12, He says, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Mira lo que Romanos 12:12 dice. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Now the word there, patience, is different than the other patience. Ahora, la palabra paciencia aquí es diferente a la otra Here paciencia. the word patience is hupomone, Aquí en la palabra paciencia es hupomone and it refers to patience in situations and in trials. y se refiere a la paciencia con las situaciones o las pruebas. So hupo means under, Hupo significa debajo, debajo and mone means to stand and to remain. y moné significa permanecer. So a person who has hupomone, who has this patience, La persona que tiene hupomone, este tipo de is paciencia, someone who's able to stand up under the weight of trouble, adversity, and pain. es la persona que es capaz de resistir el peso de la prueba, la adversidad y los problemas del dolor. It also refers or can be translated as steadfastness, endurance, perseverance in the face of opposition and suffering and difficulty. También se puede definir como firmeza, resistencia, la constancia, perseverancia frente a la oposición. Someone with hupomone stands firm through tough times and keeps moving forward to a goal. Alguien con hupomone se mantiene firme en los momentos difíciles y sigue avanzando hacia la meta sin importar lo que suceda. Now I want you to think, who's the best example of this type of patience? Ahora quiero que pienses quién es el mejor ejemplo de este tipo de paciencia. If you don't know, just say Jesus. It's always Si no Jesus is sabes, usually the right answer. si no sabes, solamente di Jesús. Jesús es la mejor respuesta. I always used to tell the youth, like, Yo whenever we siempre le ask decía, questions, yo siempre le decía a los jóvenes, cada vez que hacemos una pregunta, if you say Jesus, you're probably going to get it right. si dices Jesús, probablemente vas a estar correcto. All right? So, best example of this patience is Jesus. Why? El mejor ejemplo de este tipo de paciencia es Jesús. ¿Por qué? Because he remained steadfast. He obeyed the law. He carried the weight of sin. He endured the cross, suffered, and died, all for what purpose? All for what goal? To redeem you, to reconcile you to the Father. Jesús permaneció firme y obedeció la ley. Cargó con el peso del pecado, soportó la cruz, sufrió y murió, todo por el gozo que se le presentaba. El objeto era redimirnos y reconciliarnos con el Padre y nada lo iba a detener de ese propósito. Nobody was going to stop him. Nadie lo iba a parar, Nobody was going to, not the devil himself, nobody. ni el diablo, nadie lo pudo detener. Because the Word of God says he scorned the shame, and because of the joy set before him, he persevered. Porque la palabra de Dios dice que fue el gozo fue puesto sobre él porque él sabía lo que él estaba haciendo. And you were the joy. That relationship was the joy Tú- that was set before him. tú That's eras why he su gozo. endured. That's why he stayed on the cross, because he says, I'm going to reconcile them to the Father. Tú eras su gozo. Porque él sabía, él permaneció en esa cruz, porque él sabía que él permaneciendo en esa cruz, él iba a pagar la deuda y te iba a reconciliar con el Padre. Por eso tú eres su gozo. You know how many times he could have, every time he got beat, Tú no sabes cuántas veces cuando a él le daban latigazo, the patience, la paciencia que él mostró,
the Almighty God, el Dios Todopoderoso, getting beaten, getting siendo ridiculed, azotado, and he did not ridiculizado, retaliate. y él no tomó venganza. He didn't say, this hurts too much, I'm getting off of this cross. Él no dijo, eso duele mucho, me voy a bajar de esta cruz. He endured. Él permaneció, Because he knew the goal that was set before him. porque él sabía el gozo que estaba delante de él. And in Hebrews, the author tells us to follow. Let's follow this example. Y en el libro de Hebreos el autor nos dice de seguir este ejemplo. Hebrews 12, verse 1 through 2 says, let us run with perseverance. That word perseverance is the same word, hupomone. Let's run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, because he's the example, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la paciencia que él tuvo para con nosotros. Thank you, Jesus. And where do we get it? He says it right there. ¿Dónde podemos conseguir esta paciencia? Fixing our eyes on Jesus. Fijando nuestros ojos en Jesús. He's the example of how to endure. Él es el ejemplo perfecto de cómo poder soportar las dificultades. How does this patience look like? Y cómo esta paciencia se muestra. It's 3 characteristics of being patient under trial. Hay 3 características que uno de paciencia con Dios bajo nuestras pruebas. Number 1, if you're patient under trial, you trust in the character of God. Número 1, si tú eres paciente bajo pruebas, tú dependes y confías en el carácter de Dios. Because you can't trust someone you don't know. So Porque tú no puedes confiar en alguien que tú no conoces. the knowledge of God is what develops that godly patience. El conocimiento de Dios es el que desarrolla esa paciencia. Proverbs 14:29 says, whoever is slow to anger has great understanding. El que es lento para la ira tiene gran entendimiento. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Amen. I got it, don't worry. Okay. So patient people meditate in the character of God while they're going through difficult circumstances. Las personas pacientes dependen del conocimiento del carácter de Dios. Meditan en el carácter de Dios. Because listen, we all know that God is omniscient. God Todos is sabemos omnipresent, que Dios es omnisciente, omnipresente, that he's our creator, he's the sovereign God. que Él es el creador, el Dios soberano. But what you need to know and what you need to meditate on and what you need to embrace is that as the omnipotent God, or as the omniscient God, he doesn't just simply know everything, but he knows everything about me. Lo que debemos de meditar es que el Dios omnisciente no solo sabe las cosas, todas las cosas, sino que Él me conoce a mí. The omnipresent God is not just everywhere, but he's everywhere with me. El Dios omnipresente no solamente está en todas partes, sino que Él está en todas partes conmigo. The God who created the heavens and the earth
didn't just create the universe, but he created me, knitted me together in my mother's womb. El Dios creador del cielo y de la tierra no solamente creó el universo, sino que me creó a mí en el vientre de mi madre. The sovereign God is not just in control of all things in the universe. He's in control of everything that happens to me. El Dios soberano no solamente tiene control de todas las cosas que pasan en el universo, sino que también tiene control de todo lo que me sucede. The omnipotent God is not just all-powerful, almighty God, but he is mighty to deliver me, and he's fighting my battles. El Dios omnipotente no es solo el Dios todopoderoso, sino que es poderoso para librarme y pelear mis And so now, batallas. this knowledge of him Por eso este conocimiento de Dios should enable you to be patient under trial. nos debe ayudar a ser pacientes y estar quietos cuando caminamos en pruebas. Remain steadfast, to endure, because that's the God that you serve. Permanecer firmes y perseverar. Because if that God is for me, Porque then si who este can be Dios, against me? porque si ese Dios es por mí, ¿quién contra mí? Because when God is with me, I can endure. Porque cuando Dios está conmigo, yo puedo I can soportar. remain patient under trial. Puedo permanecer paciente en la prueba. Whether it's sickness, whether it's loss of a job, or relationship problems, name it, doesn't matter. My God. Paciente en cualquier prueba, puede ser enfermedad, pérdida de un trabajo, problemas de relación, usted póngale nombre. He tells the Israelites in Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." He's pointing to his character. That's why you don't fear. That's why you can be patient and endure, because of who I am. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. So he tells you today, yes, you can endure. You can remain patient under the trial because I am with you. Él te dice hoy, sí, tú puedes permanecer, tú puedes soportar la prueba y ser paciente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Do you know why David didn't fear when he went through the valley of the shadow of death? ¿Sabes por qué David no temió cuando él caminó por el valle de sombra y de muerte? He said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear because you are with me. Cuando camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré, estaré confiado porque tú estás conmigo. He trusted in the character of God. Él confiaba en el carácter de Dios. Man, I need you to have a little patience with me. I know that, Necesito que tengas un I got a poquito little de bit more. paciencia conmigo. amen. We just talked about that too, so amen. Because I learned, this is very important. I learned something so interesting about shepherds. Yo aprendí algo muy interesante acerca de los pastores de ovejas And about that verse that says, even though I walk through the valley of the shadow of death. y acerca de ese versículo también. A shepherd, an actual shepherd, never takes his flock somewhere where he has not gone. Un pastor de ovejas nunca lleva su rebaño a donde él no ha ido. And so before they go through the valley, the shepherd Antes de llevar a su rebaño, él camina por el valle. and he's looking for all the dangers. He's looking for wild rivers. He's looking for avalanches, rock slides, poisonous plants. He knows where the predators are hiding. He knows the weather. He knows that the best route is through the valley to get to the top of the mountain. He knows everything. Porque el pastor, antes de atravesar el valle, el pastor va él mismo en búsqueda de todos los peligros, de ríos salvajes, avalanchas, desprendimientos de rocas, plantas venenosas. Saben dónde puede esconderse todos los depredadores. Conoce el clima, sabe cuál es la mejor ruta para llegar a la cima. And so nothing takes him by surprise when they're in the valley. Nada lo toma por sorpresa cuando él camina por el He's valle. fully prepared to defend his flock under any circumstance. Él está totalmente preparado para defender a su rebaño. The difference is that we don't serve just a shepherd, we serve
the pastor of all pastors, the almighty, all-knowing, almighty, sovereign God of the universe. La diferencia es que nosotros no tenemos ningún pastor ordinario. Tenemos al pastor, el Dios soberano, el todopoderoso, el omnisciente, el que lleva sus ovejas a donde Él quiere que ellas vayan. So I can be patient. I can be sure that where He's leading me, He knows. Yo puedo ser knows. paciente y puedo estar tranquilo porque yo sé que a donde Él me va a llevar, Él sabe y conoce. I can remain steadfast and trust in His timing, in His direction, in His word. Wherever He's guiding me through the dark valleys, I can have faith and know that He is doing this because He's working all things for my good. Puedo estar paciente, permanecer firmes, confiados en su tiempo, su dirección, su palabra, cuando atravesamos por los valles oscuros en nuestras vidas, porque Él conoce. When you get a bad doctor's report, He's not like, oh, okay, let me fix some things now. Cuando recibes un informe del médico que no es bueno, muy agradable, When you get no lo fired, coge de sorpresa a Él. When you get let go from your job, God is not saying, okay, I'm all powerful. I'm going to figure out how to. No, He already knows. He knows. Cuando te quedas sin trabajo, Dios no dice, ahora, ok, yo soy todopoderoso. No, Él sabe, Él conoce. And so when I can say, I can be patient with God because He already knew this before it even happened. Yo puedo ser paciente con Dios porque Él ya conocía antes de que ocurriera. And so I'm going to ask you, do you Yo te voy a think hacer esta pregunta. that the reason that maybe we grow impatient with God is because we just don't know Him? We But- don't. Podría ser que la razón por la que nos somos impacientes con Dios es porque no lo conocemos. We get discouraged, depressed maybe because we don't know His character. We don't listen to His word. Nos desanimamos y deprimimos porque no conocemos su carácter y no escuchamos su palabra. We don't know what He's doing. No sabemos lo que Él está haciendo. Even worse, we think He's not doing anything. Y quizás es peor porque hay muchas veces que pensamos que Él no está haciendo nada. Someone who's patient under trials. Number 2, trust that God is working. Alguien que es paciente bajo las pruebas. Número 2, confía que Él está obrando. Isaiah 64:4 says, "For since the world began, no ear has heard, and no eye has seen a God like you, who works for those who wait for Him." Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Quisiese por Él, por el que en Él espera. You know why Isaiah says, "No eye has seen, no ear has heard"? Because from way back then to today, okay, every person that had a God, you had to work for that God. ¿Sabes por qué Isaías ha dicho, ni ojos han visto, ni oídos han escuchado? Porque en aquellos tiempos uno tenía que trabajar arduo para que los dioses que ellos habían creado pudieran trabajar. You had to create your God. You had to carry your God. You had Tenías to, que crear tu Dios y cargar a tu Dios. you had to work to gain salvation and to get acceptance from your God. Tenías que trabajar para obtener salvación y aceptación de ese Dios. But we have a God who works for us. Pero tenemos a un Dios que trabaja para For nosotros. those who wait for Him and endure. Porque ellos, los pacientes, los que esperan en Jehová, podrán permanecer firmes. He came to serve, Él vino a servir and He's still serving. y Él todavía sigue sirviendo. Amen. Amen. And what is He working now during trials? He's working to remove any bondage to your plan, to your timing, to your wisdom, to your control, all to strengthen your faith. Y Él sigue trabajando para eliminar nuestra esclavitud a nuestro propio plan, nuestra propia sabiduría, nuestro propio poder, propio control. So God is always working. Nothing is meaningless. Nothing is without purpose. Everything has a purpose, and all things Dios work for sigue the good trabajando. of those that love Him and are called according to His purposes. Dios sigue trabajando. Todo lo que Él hace tiene sentido lo que Él hace.
The Bible says that his will is good, perfect, and pleasing. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. So today God is telling you, be patient, be still, keep enduring. Dios te está I diciendo will work hoy, for you. sé paciente, estad quietos, yo trabajo por ti. Amen. And lastly, number 3, Número 3. patient people under trial, they pray and they consult their God. Personas pacientes que permanecen firmes a través de una prueba son personas que oran y consultan a Dios. They pause and they pray. Ellos toman una pausa y oran. When they hear the bad news, they don't get anxious and respond in anger. They pause and they pray. Ellos son pacientes cuando escuchan un reporte malo. Ellos paran, pausan, oran. They don't just wait, but they pray. Ellos no solamente esperan, sino también oran. They pray. They don't Oran. complain. They pray. Ellos oran, ellos no se quejan. They say, God, what are you teaching me through this? Ellos God? dicen, Dios, muéstrame lo que me estás enseñando a través de esto. Maybe it's patience. Quizás es la paciencia. Psalm 40, verse 1 through 4 says, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amen. So patient people recognize that God hears them, that God answers, that God produces joy in them, that God makes them secure all while they wait. Las personas pacientes reconocen que Dios escucha, responde, Él produce alegría y da seguridad cuando lo esperamos en Él. Amen. So to close, let me ask you this. What do you do? What do you do when the conflict comes? Para cerrar, ¿qué haces tú cuando viene la prueba? Do you get impatient and run away and turn to something else to give you a sense of peace? ¿Eres impaciente? ¿Correrás a otras cosas Do you resent para God? buscar tu paz? Do you resent God? Resentimiento. ¿Tienes Resentimiento para contra con Dios. Do you get a grudge with God? Like, why is this happening to me? And Le dices a Dios, pero ¿por qué esto me pasa a mí? do you get discouraged and depressed? ¿Te vuelves sin esperanza y depresivo? Or do you run to the Lord in prayer and remain steadfast, persistent, knowing that God is working for you? ¿O corres hacia Dios persistente en oración, reconociendo que Dios está trabajando? Amen. So just to summarize, I want to just say this. And we're going to say it, but I guess the opposite. An impatient person, just as to summarize, here's some of the characteristics quickly. An impatient person, number one, is not slow to anger, but allows anger to act Como quickly. modo de repaso, una persona impaciente es una persona que acude rápidamente a su ira. And because they respond quickly, their heart is filled with bitterness, with unforgiveness, revenge, okay? Y porque actúan rápidamente, su corazón está lleno de amargura, de venganza. An impatient person does not allow God to work in their lives. Una persona impaciente no permite que Dios obre en sus vidas. They're always fighting God for control. Siempre están luchando contra Dios para tener el control. An impatient person, someone who's impatient with God makes wrong decisions. Una persona que es impaciente con Dios toma decisiones equivocadas. Just read your Bible from Genesis to Revelation. Lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Saul was impatient and it cost him the kingdom. Saúl fue impaciente y le costó su reinado. The Israelites
were impatient because Moses was up in the mountain for 40 days and 40 nights, and it led them to start worshiping another god. Los israelitas fueron también impacientes cuando Moisés estuvo en el monte por 40 días y 40 noches. Ellos crearon su propio Dios. Sarah was impatient with the promise, Sara fue impaciente con su promesa and she gave Abraham her maidservant Hagar. y ella le dio su sirvienta Agar. So think about the impatience and what wrong decisions come as a result of impatience with God. Piensa de la impaciencia y qué decisiones erróneas te lleva a Because hacer. you don't trust his timing. Porque no confías en su tiempo. The omniscient God, you don't trust his timing El Dios omnisciente, tú no confías en su tiempo because you don't know him, porque tú no lo conoces, because you don't trust his plans, his will. porque tú no confías en su voluntad y en sus planes para contigo. His plan, which he says in his word, and you can hold him to it, is good, perfect, and pleasing. Es el plan de Dios que tú le puedes obtener en la palabra, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. And patience makes us do and go after the things that God doesn't want us to have, the things that God doesn't want us to do, and to be the people that God doesn't want us to be. La impaciencia nos lleva a hacer cosas, a buscar cosas o ser de cierta forma que Dios no nos ha llamado a ser. And lastly, impatient people cannot grow in their commitment to God. Y lo último, las personas impacientes no pueden crecer en su compromiso con Dios. I'm just going to leave you with this story Te voy a dejar con esa historia to tell you about the danger of being impatient. para decirte del peligro de la impaciencia. Imagine if you had heart problems, Imagínate que si tú tuvieras problemas de corazón, okay? Very bad heart problems o sea, problemas malos del corazón that were going to lead to your death. que te va a llevar a la muerte. You go to a cardiologist. Y tú vas a un cardiólogo, You set up an appointment, haces una cita médica y vas al cardiólogo. and you're in the waiting room, Y estás en la sala de espera and you're just waiting. y estás esperando. Some person goes up before you, Una persona va al frente de ti. another person, A otro paciente lo llaman, another one, a otro también. and you're like, but my appointment, another one. Pero tú piensas, mi cita, pero llaman a otra persona y no te llaman a And you ti. start feeling the frustration, Y sientes la frustración, which is not good if you have heart problems. que no es bueno si tú tienes condición cardíaca. You start getting impatient, your heart starts beating Te estás poniendo impaciente y tu corazón comienza a latir. to the point that you say, I can't, I'm walking out of here. Al punto que tú dices, ya no puedo esperar más, me voy a ir. That impatience Esa impaciencia can cost that person's life. le puede costar la vida a esa You're persona. in the place where you need to be. Tú estás en el lugar donde necesitas estar. All the doctor is telling you is wait. Solamente lo único que el médico te está diciendo es que esperes. He knows what he has to do. Él sabe lo que él tiene que hacer. And if he's telling you to wait, Y si él te está diciendo que esperes, it's because it's not an emergency where he needs to look at you now. es porque no es una emergencia en el cual él te tiene que ver rápido. But you walk away Pero tú caminas y te vas with a heart problem con una condición del corazón from the cardiologist's office. de la oficina del cardiólogo And make everything worse. y haces todo peor. So people who are angry with God, Personas que están enojados con Dios, maybe they're dissatisfied or impatient with God quizás son impacientes con Dios because of the way that he handled something in their lives. porque por la manera que Dios ocasionó cosas que pasaran. They maybe have drifted away from God. Quizás se han alejado de Dios. Maybe that's you. Quizás eres tú. But I just want to tell you this. Pero te quiero decir algo. Jesus is more patient than you are sinful. Jesús es más paciente que tú. Pecado y de tu patrón de pecado. Él tiene más paciencia que tú puedas
mostrar en tu pecado. Tu pecado nunca va a sobrepasar la paciencia de Dios. Amen. Because he is slow to anger and abounding in steadfast love. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amen. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos en pie. I just want to read you this. I want you to just close your eyes and bow your heads. And I want to really speak to those who don't know the Lord this morning. Yo quiero hablarle a aquellos que no conocen a Dios en esta mañana. Or maybe you do know the Lord and you have grown, you've separated yourself from him. O quizás conoces a Dios, pero te has alejado de Él. You've grown impatient with how he's handled your life. I don't know. Te has vuelto impaciente en cómo Él ha manejado tu vida. And now you've gone into a life of sin again, Y te has vuelto a una vida de pecado. and you maybe think that, you know, God, this is too much. I can't go back again. Y and again. quizás piensas, Dios, esto es mucho, no puedo volver de nuevo. Just want to read to you 2 Peter 3 verse 9. Quiero leerte 2 de Pedro 3:9. It says, "The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but he is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." El Señor no retarda su promesa, según algunos la retienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Just like the prodigal father, he's waiting right now, today, Así como el padre del hijo pródigo, Él está esperando. patiently waiting for you to return. Él está esperando pacientemente en que tú vuelvas a Él. He won't condemn you, Él no te va a condenar. but he's going to forgive you and he's joyfully going to celebrate you. Él te va a perdonar y se va a gozar sobre ti. Because he promises that a broken and a contrite heart, he will never, never despise. Porque Él promete que un corazón contrito y humillado, Él nunca, nunca lo rechazará. God wants people that are patient. Dios quiere a gente que sean God wants pacientes. a people that is patient. Dios quiere un pueblo que sea paciente. He wants to be able to look down and boast and say, "Look at my servant." Él quiere mirar hacia abajo y engrandecerse en decir, mira a mi siervo. Even though they walk through the valley of the shadow of death, even though the enemy has thrown everything at them, A pesar de que hayan caminado sobre el valle de sombra y de muerte, a pesar de que el enemigo ha tirado muchos dardos en contra de even ellos, though their brother has mistreated them, they're gossiping about them, a pesar de que sus hermanos lo han maltratado o han hablado mal de él, look at how they act like me. mira cómo actúan como yo. They're slow to anger. Son lentos para airarse. They remain faithful and steadfast. Se han They trust mantenido in me. firmes y pacientes y confían en mí. They trust in my timing. They trust that I will work. They trust that I will take revenge. Ellos confían en mi tiempo, confían que yo voy a tomar venganza, confían, pueden confiar que yo estoy trabajando And they trust y in confían what I'm doing. en lo que estoy haciendo And they wait patiently for me to answer. y esperan pacientemente en mí. That's what God wants from his church. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Men and women who are patient, like their Hombres. God is patient with them. Hombres y mujeres que sean pacientes como su Dios es paciente. Amen. Amén. Let's pray. Father God, Dios, thank you. gracias. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Espíritu Santo, ayúdanos Holy Spirit of God, help us a perseverar, to persevere,
Aunque estemos en el valle de la sombra de muerte, aunque estemos en circunstancias difíciles, Although Señor, we are walking through the valley of shadow of death and hard circumstances, Espíritu Santo, Holy Spirit, crea en mí esta paciencia, Señor, create in me that patience de saber que tú estás conmigo, of knowing that you are with me, que yo pueda, Señor, esperar en ti, that I can wait on you, esperar tu respuesta wait on your answer, y hacerlo gozosamente, Señor, and do it joyfully, a confiar en tu carácter. to trust in your character. Ayúdame, Señor, cuando mi hermano, Señor, me provoca, Señor, a la ira. Help me, my God, when my brother provokes me to wrath, to hatred. Ayúdame, Señor, a responder como tú, Señor, respondes. Help me, my God, to respond like you would like me to respond. A nunca olvidar, Señor, la paciencia que tú has tenido y tienes conmigo, To Señor. never forget the patience that you have had and you continue to have with me. Que seamos, Señor, instrumentos, Señor, That we will de be tu paciencia instruments of your con patience nosotros, Señor. with us. Ayúdanos, Espíritu Santo. Help us, Holy Spirit of God. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen and amen.